iba tiramos líneas por el continente para conectar, para hacer una red y explicar que al final siempre... No, solamente... Sí, recién bajé. Oye, ¿te puedo jugar una final? Sí. No te das clase, ¿verdad? No, no. Ya, quedamos en la conectividad. Habíamos dibujado un pequeño mapa, un pequeño continente, cómo conectamos los continentes a través de cables de fibra óptica. ¿Por qué fibra óptica? Porque los haces de luces son más rápidos que los electrones en sí. Que la velocidad de la electricidad más lento que la velocidad de la luz. Pero el protocolo se mantiene. Tengo un punto. El protocolo sigue, que es del TCP/IP, donde para comunicar un equipo a otro a través de direcciones de la primera capa entre hardware, donde la séptima capa habla de software, va bajando esta información hasta convertirse en paquete de datos. Y el TCP/IP es un simple protocolo que, por ejemplo, si yo envío 100, este va a estar esperando 80, va a estar esperando 90, hasta llegar al 100. Cuando se pierde un dato, va a decir, oye, ¿sabéis que me falta el paquete 25 de 100? Entonces se va a enviar el dato nuevo y el protocolo es el que nos permite visualizar si es que el dato llegó bien o no. ¿Ya? Como nosotros trabajamos con ese protocolo, vamos a trabajar a través de IP. Quiero comunicarme de una máquina de un mundo a otra máquina de un mundo y ambas tienen un IP. ¿Qué es lo que hacemos siempre cuando nos queremos conectar a un equipo? Decimos, fácil, deme su IP, ¿cierto? ¿Por qué deme su IP? Porque siempre funcionamos bajo el mismo protocolo de redes TCP/IP. Si queremos armar una partida en, no sé, Counter-Strike o cualquier, lo primero que uno dice, dame tu IP. Entonces, cuando nosotros navegamos hacia una página, cuando nosotros ingresamos una URL, como cliente, nosotros somos un cliente. ¿Quién va a hacer la petición? Va a ser un web browser. Web browser en el mercado. ¿Qué web browser existe en el mercado? Chrome, Mozilla, Firefox, Mozilla Firefox, Safari, Windows Edge. ¿Para qué sirve un web browser? Uno, para mandar una petición a través de la parte que tiene la URL, mandar una petición a un servicio bajo un protocolo HTTP. Cuando nosotros vamos a desarrollar aplicaciones, ¿ustedes han desarrollado aplicaciones en Java o ahora lo están viendo, creo? Están recién viendo Java. Aplicaciones de escritorio. Lo que vamos a hacer nosotros en este módulo es hacer aplicaciones web. En este caso necesitamos 3 lenguajes. Un lenguaje de etiqueta marcado, Hypertext Markup Language, hoja de estilo, Cascading Style Sheet, JS, JavaScript. Para armar nuestra aplicación, para armar una aplicación web, necesito 3 lenguajes. Ahora, es distinto decir a un lenguaje de programación a un lenguaje marcado. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enseñan qué es un lenguaje de programación. ¿Por qué existen los lenguajes? Simplemente para que nosotros nos podamos comunicar con las máquinas. Porque nosotros sabemos dar instrucciones, pero como personas, pero las máquinas saben recibir instrucciones 1, 0 y 1. Hypertext Markup Language es un lenguaje de etiqueta de marcado de cómo yo voy a maquetar, por ejemplo, mi aplicación web. Cascading Style Sheet
son las hojas de estilo donde se va a dedicar simplemente al estilo de este marcado, y JavaScript va a ser nuestro motor de programación que nosotros vamos a utilizar. Ahora, JavaScript es un lenguaje de programación que no tiene nada que ver con Java. De hecho, JavaScript fue demandado por Sun Microsystems por utilizar la palabra Java, ¿ok? Ganó la demanda, tuvo que pagar los millones de dólares, pero se quedó como lenguaje de programación JavaScript. Por lo tanto, un lenguaje que es de marcado, uno no puede decir, yo voy a programar en HTML. Está mal, yo no soy programador en HTML. Yo soy un maquetador de HTML. Lo que sí puedo ser un programador de JavaScript. JavaScript es el lenguaje de programación. HTML y CSS son lenguajes de etiqueta y de marcado. Así de simple. ¿Ya? JavaScript es un lenguaje débilmente tipado. Débilmente tipado. ¿Qué es un lenguaje débilmente tipado y qué es un lenguaje fuertemente tipado? En fundamento de programación, ustedes hicieron diagrama de flujo, pseudocódigo, y no sé si vieron Visual Basic. No. ¿C#, C? ¿Hasta dónde llegaron? Java, algo de Java. Algo de Java. Ok, Java. ¿Cómo declaro una variable en Java? ¿Todavía no declaro variable en Java? No. ¿En qué lenguaje han hecho algo? Sí. Pseudo lenguaje. Y aparte, y después del pseudo lenguaje, no pasaron a programar una consolita, nada. Ya, perfecto. Cuando vean en Java, cuando yo voy a declarar una variable, en pseudo yo también declaraba variable, ¿cierto? Cuando ustedes vayan a declarar una variable en Java, van a tener que poner string, el nombre de la variable. Por ejemplo, string, nombre de la variable. Y número. Así que quiero reservar un espacio de memoria que sea número. Cuando es fuertemente tipado, nosotros le vamos a decir al lenguaje de programación, sé que el nombre de la variable queremos reservar una cadena de texto, en este caso en la RAM. Todo esto es para reservar memoria. Así de simple. Si yo quiero reservar un número, necesito menos espacio en la RAM. Por ejemplo, cuando hablamos de lenguaje de fuertemente tipado, nosotros lo que vamos a decir, vamos a definir el tipo a qué pertenece ese carácter. Por ejemplo, si yo declaro un nombre y yo le pongo es igual a Jorge, estoy siguiendo que el tipo va a ser una cadena de texto, string, cadena de texto. Int se refiere a la palabra en inglés integer, que va a ser un entero. Si yo int número, por ejemplo, yo digo que es igual a Jorge, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque me va a decir, Jorge es una cadena de texto, no es un número. Y tú me dijiste que yo reservara memoria para un número. Cuando fuertemente tipado, esto te va a reclamar, te va a decir, aquí se aguantan solamente números. Por lo tanto, aquí debería haber un número entero porque lo declaraste como integer. Cuando hablamos de un lenguaje de programación débilmente tipado, estamos hablando de un lenguaje que en el momento de la interpretación va a reservar la memoria. Si yo pongo var número, yo puedo decir que var número es igual a lol, y abajo, en otra línea, puedo decir que número va a ser igual a 123. Por lo tanto, el intérprete va a asumir de que arriba número es un string, pero abajo fácilmente dice, número cambió a entero. Así de simple. Entonces, tenemos fuertemente tipado, débilmente tipado, donde el momento de que se va a leer esa variable va a decir string, número, y no va a tener problema en empezar a reservar memoria. JavaScript es un lenguaje débilmente tipado. Yo declaro la variable nombre y puede ser una cadena de texto, puede ser un decimal, puede ser un flotante.
flotante y alta puede ser una función. Así de simple. Puedo decir que número va a ser igual a una función anónima que va a ser suma, por ejemplo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Simplemente describiendo JavaScript como un lenguaje de programación, HTML como lenguaje de etiqueta de marcado. ¿Qué es lo que va a pasar? El cliente tiene un web browser. Arriba en el web browser arriba en el web browser nosotros tenemos una URL. ¿Ya? En este espacio de la URL lo que vamos a hacer, vamos a ingresar la IP del servicio que queremos consumir. Por ejemplo, queremos, ahorita CMD, quiero consumir el servicio que me presta la aplicación web de Facebook. En este caso me dio la IP 179.60.193. Ok, voy a utilizar el web browser, la parte superior de la URL, donde quiero acceder por red a este servicio. Recuerden que todo esto se maneja por IP. Primero ingreso el protocolo de transferencia, en este caso HTTP. HTML, Hypertext Markup Language. HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Protocolo de transferencia de hipertexto. Ahora, ¿por qué se llama protocolo de transferencia? ¿Por qué HTML? ¿Por qué se llama hipertexto? Porque llega la necesidad en que nosotros necesitamos hacer algo más que una maqueta, algo más que un archivo, verlo en la web. Entonces nacía la necesidad de que el usuario pudiese interactuar un poco, interactuar entre adentro de un informe, ir a otro informe, devolverse el informe y cargar, por ejemplo, mostrar imágenes, por ejemplo. Entonces por eso llega la palabra de hipertexto, algo más que un texto, nada más que eso. Cuando nosotros tenemos el web browser, en el web browser lo que vamos a poner va a ser una URL. ¿Por qué? Porque como nos vamos a comunicar a otro servicio, a otra red, a internet, por ejemplo, necesito una IP. Pero antes del IP, ¿bajo qué protocolo nos vamos a comunicar hacia esta dirección? Bajo el protocolo de hipertexto transporte, protocolo de transporte de hipertexto. Después viene la ruta hacia donde queremos ir, hacia qué servicio en la red queremos consumir. Luego viene qué puerto queremos ir. El puerto de los servidores, nosotros podemos tener un servicio por HTTP sobre un puerto y podemos tener otro servicio totalmente aparte, también por HTTP, sobre otro puerto. El puerto por defecto en Internet, puerto 80. Cada vez que vayan a levantar un servidor virtual, por ejemplo, les va a dar problemas de puerto, porque todo el mundo utiliza el puerto 80. Entonces arriba, en la dirección URL, nosotros especificamos el protocolo por el cual queremos acceder al servicio. Queremos acceder a Facebook. La dirección de Facebook 179.60.193. Sorry, yo no guardo muchos números. 35. Soy malo para guardar información. 2 puntos. Y el puerto que queremos acceder de ese servicio. Puerto 80. Fíjense lo que va a hacer el web browser. El web browser primero va a borrar eso y va a borrar eso. ¿Por qué? Porque va a asumir, como estás utilizando un web browser para navegar en Internet, que primero vas a utilizar sí o sí por defecto el protocolo HTTP y segundo, que sí o sí vas a ir al puerto 80. Entonces, si se dan cuenta, me borró, lo primero que hizo fue los defectos. Mira, ¿para qué te vamos a dejar eso en la URL? Los cambios. Y accedí a una página de Facebook. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Lo que pasó fue que yo me comuniqué a una URL. Hice una petición. Ya lo tenía dibujado. ¿Puedo borrar esto?
hice una petición a un punto de red a través de una URL, a través de un protocolo, ya con el web browser y a un puerto por defecto 80. Hay un servidor, yo los servidores siempre lo dibujo así, un servidor puede ser algo plano, lo que sea. Hay un servicio en la red, servidor, que lo que va a hacer, va a escuchar peticiones, escucha peticiones, se identifica con el cliente. Viene un cliente desde Chile, viene un cliente desde Colombia, por la IP, lo reconoce como web browser y le devuelve, le dice, ok, si tú me estás pidiendo información a esta ruta, yo te voy a responder. Response. Cliente consulta, servidor responde. Así de simple. ¿Qué responde el servidor? Hypertext Markup Language. No sé, CSS, JS, imágenes. Si es que el servidor es un web service, JSON, un XML. Esto lo vamos a ver más adelante. Me interesa de que ustedes sepan de que al final el servidor lo que hace es responder etiquetas, le responde con una aplicación web. Van de la mano. Etiquetado, estilo y la funcionalidad que va a tener el cliente. Por lo tanto, la respuesta se va a guardar, se va a descargar en el cliente. ¿Y a qué me refiero con que se va a descargar? Nosotros tenemos la herramienta de desarrollador de un web browser. Si nosotros hacemos clic secundario en cualquier parte de la pantalla, de hecho voy a abrir Google. Ok, busqué Google en Google, muy bien. Voy a hacer clic secundario sobre cualquier parte de Google y hay un inspeccionar, que es la herramienta de los desarrolladores, que es lo que tenemos nosotros para analizar un poco el código, lo que se descarga el web browser. Lo que me interesa, primero, como herramienta de desarrollo, tenemos muchas pestañas de consola, JavaScript, Source, Performance. Lo que voy a ver ahora va a ser la parte Network. En Network va a ir registrándose todo lo que pasa en la petición HTTP. Entonces, fíjense, voy a hacer la petición y lo que va a pasar durante la petición por HTTP request. Facebook.com, www.facebook.com. Ya sabemos de que es por HTTP y que va a ser para el puerto 80, que viene por defecto. ¿Y qué es lo que pasa acá? Lo que pasó es que lo primero que fue a buscar el HTML. Significa que los archivos de Facebook, del login de Facebook, lo tenemos en el local, lo tenemos alojado, porque primero el cliente descarga los archivos, lo aloja en mi computador y después lo hace la lectura del web browser. De hecho, acá tenemos Facebook, nos pasan los CSS, que son las hojas de estilo que utiliza esta parte, una imagen, imágenes, por ejemplo, y JavaScript, el JavaScript que utiliza Facebook para funcionar. Como yo sé de que este documento fue descargado y ya lo tengo en el cliente, de hecho aquí me dice cuánto se demoró en la descarga, y si es que lo descargo en la parte size, dice from this cache. Significa que el web browser inteligentemente dice, ya he estado en esta página antes, ya he descargado este archivo, ¿para qué lo voy a descargar de nuevo? Para eso se utiliza la carpeta de archivos temporales. Entonces, cuando dice desde el disco, del caché o desde la memoria del caché, lo único que está diciendo es, mira, ¿para qué voy a descargar esta imagen de nuevo? Si ya la descargué cuando vine la primera vez. Y así
apuramos un poco el proceso de lectura de nuestra página web, ¿ya? Entonces, como ya tengo esta página de forma local, puedo ver el código, puedo editar este código. Por ejemplo, voy a poner aquí, voy a cambiar a, en vez de correo electrónico, voy a poner ingrese cuenta bancaria. Y aquí arriba dice ingrese cuenta bancaria. Pero si ustedes entran a Facebook, todavía va a decir ingrese correo o contraseña. Lo que hice aquí fue editar código desde mi local, desde mi disco. Esto es lo que yo veo. Si hago la petición de nuevo con F5, va a ir al servidor, va a traer de nuevo el HTML y me va a avisar el código que yo edité. Por lo tanto, si lo puedo editar, si puedo ver el código, podemos decir que HTML, CSS y JS es código libre. ¿Ya? Java también es código libre. Si tú instalas una aplicación, si tú vas con la aplicación en Java hacia un computador, descarga la Java Virtual Machine, la Java Virtual Machine interpreta este código, nosotros podemos ver de qué las clases que está hecho esta aplicación en Java, de dónde heredan, etc. Código libre. Acá podemos hacer lo mismo. No así con Microsoft. Microsoft te entrega un package de punto ejecutable. Lo único que hace, no puedo ver el código. Así es simple. Entonces, que ya sé cuál es el proceso. Ya sé cuál es el proceso que va a pasar entre un cliente y un servidor, donde el cliente pregunta hacia una URL y el servidor tiene un servicio que está escuchando esta pregunta y responde y manda una respuesta con HTML, CSS hacia el cliente. ¿Ya? Cuando yo le pregunte en una prueba en cualquier lado, dibuje el esquema básico, cliente-servidor, ustedes dibujan al cliente, la flechita donde hace un request hacia el servidor y la flechita donde el servidor responde. ¿Ok? Hoy en día se utilizan mucho las push notifications, donde el paradigma cambia un poco, donde el cliente no hace la consulta constantemente al servidor. Oye, hay algo nuevo, oye, hay algo nuevo. Por ejemplo, en Facebook, cuando te escriben un comentario, para que te aparezca de que te escribieron un comentario, ¿tú estás constantemente haciendo F5, consultando al servidor? No, de hecho por debajo, sin agents, como petición asíncrona, que después vamos a ver cuáles son peticiones síncronas y asíncronas, tampoco hay un JS que esté haciendo constantemente preguntas. Técnicamente sí, pero no va a haber caso. Entonces, lo que pasa en ese caso es que el esquema para hacer una notificación push, simplemente el cliente está acá, el servidor está acá y el servidor dice, oye, hay algo nuevo. El servidor hace un push notification o un pull request o un long request, lo que sea, al cliente, y el cliente lo único que hace es escucha esta petición. De ninguna forma el cliente está preguntando constantemente. ¿Ya? Entonces, el esquema básico, cliente-servidor, sí que se trata de una notificación push, que el servidor simplemente le envía el request al cliente. Así funciona un poco lo que es una aplicación web. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros y de lo que se trata el ramo es de esto. ¿Cómo hacer una aplicación web para el cliente? Vamos a partir primero con la etiqueta de marcado. Vamos a partir por la etiqueta de marcado, en este caso vamos a partir por HTML. Después seguimos con dándole estilo a esta etiqueta y después seguimos con dando funcionalidad a esta aplicación. Ya. Lo que vamos a hacer entonces, algo bien básico, ya tenemos
sirve para leer, para interpretar este código, que puede ser Mozilla, Internet Explorer, que puede ser Google Chrome. Por lo tanto, me falta mi código que se ha interpretado. Ok, nueva. Voy a hacer una carpeta que se llame mi página. Y adentro de la carpeta voy a crear un nuevo archivo. Nuevo documento de texto. ¿Ok? Un documento de texto totalmente vacío. Si se dan cuenta, yo puedo ver la extensión de este documento de texto. Si es que no pueden ver la extensión de un documento le dice al sistema operativo qué software es recomendable para leer este documento. Por ejemplo, si yo le cambio la extensión a PDF, automáticamente se ofrece Adobe Reader para leer este PDF. ¿Ya? Las extensiones son importantes en este caso que vamos a hacer una aplicación. Si vamos a hacer una aplicación web, ¿qué extensión debería tener este archivo? HTML, perfecto. Si ustedes no ven la extensión del archivo, diríjanse a organizar, opciones de carpeta, clic en la pestaña de ver y abajo dice ocultar las extensiones de archivos para tipos desconocidos. Aquí lo tienen, o sea, yo lo desactivé, ya está desactivado, probablemente ustedes lo tengan activado. Entonces, cuando diga ocultar extensiones, no. Si no quiero ocultar las extensiones, quiero mostrarlas. Por eso que yo sí puedo ver la extensión y puedo editarla directamente desde acá. Voy a hacer mi primera página. Y empezamos con la estructura básica de la etiqueta de marcado de HTML. Estructura básica. Todas las etiquetas en HTML, así como XML, si que vieron alguna vez, se abren con un signo menor que, nombre del objeto, se cierra con el signo mayor que. ¿Ok? Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo la apertura de una etiqueta. Para cerrar esta etiqueta, se pone el mismo signo, la misma etiqueta, con la diferencia que va a anteceder del nombre de la etiqueta el slash. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo les diga, toda etiqueta en HTML debe tener apertura y cierre, hay alguna etiqueta o objetos de uso que no necesitan apertura y cierre. Toda etiqueta de estructura va a tener apertura y cierre. ¿Ok? Ok. Empiezo con la etiqueta principal para decir qué tipo de aplicación voy a hacer en mi computador, en esta página. Primero, etiqueta de configuración. La etiqueta de configuración es la parte, en la cabecera de la aplicación, vamos a configurar todo nuestro HTML. ¿Ya? Parte de la configuración parte por el título. Después vamos a ver qué es lo que significa esto. Voy a poner en el título, hola mundo. Que al final en inglés el de real, hello, coma, world. Y eso fue por una serie que estaba viendo. Vamos a empezar a utilizar etiquetas. En este caso, para escribir un párrafo, toda la etiqueta debería estar, o sea, todo el párrafo debería estar dentro de nuestro primer elemento, que va a ser el elemento P, que va a contener texto. Texto, párrafos, etc. ¿Ya? Para hacer saltos de línea dentro del párrafo tampoco sirve de esta forma, y para hacer un salto de línea tenemos que utilizar la etiqueta BR. ¿Ok? Si nosotros utilizamos la etiqueta BR, automáticamente nos va a hacer un salto de línea. ¿Qué es un salto de línea? Veámoslo. Esto debería estar de forma toda horizontal, mostrándose, pues si se dan cuenta, se hace un renglón. Un salto de línea, eso es. ¿Ya? Aparte de la etiqueta párrafo, nosotros tenemos etiquetas de heading, ¿ya? Etiquetas de título, donde partimos del H1 al H6.
título 1, título 2, título 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Las etiquetas de los heading llegan hasta el 6. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si que yo, no sé, invento una etiqueta, hago el H7, por ejemplo? Si se dan cuenta, el editor de texto primero ya no lo identifica como un objeto válido de la etiqueta en HTML. Vamos a ver cómo se ve. Se va a hacer el título 7. Si se dan cuenta, ya empieza a darle un poco de tamaño a la letra como título. Y aparte de eso, inserta automáticamente un renglón hacia abajo. ¿Ok? De hecho, yo no utilicé PR para hacer estos saltos. Lo hizo solamente porque son etiquetas H de título. Y el título 7 quedó como si fuera texto plano, porque no es nada más que una etiqueta que inventé yo. Ya, entonces, armemos algo con estas dos propiedades que ya hemos aprendido un poco. Armemos una pequeña página de noticias. Noticias de mierda. Voy a poner una noticia. A ver, vamos a ver qué noticia es yo. La última en noticias. Doctor José Sari cuenta los detalles de la cirugía estética de Chinorri. Muy bien. Oh, ¿qué onda? ¿Por qué está sonando? Ah, página del día. Ya, pero ya leí una página, una noticia mierda, ¿para qué más? A ver, inventaré una noticia. Pikachu muere en la sexta temporada. El detalle de la noticia: santiaguinos aterrorizados. Es como noticia de Canal 13. Santiaguinos aterrorizados por la muerte de Pikachu. Porque sí. Listo. Tengo mi primera estructura básica, HTML, ya después vamos a pasar un poco a HTML5, a tirar un poco esto con más normativa. Solo quiero que el H1 siempre se utiliza como para el nombre de la empresa, el nombre empresarial, ¿ya? H3, una pequeña descripción del título y la noticia en sí. Pikachu muere en la sexta temporada y tenemos un poco de la descripción. Nosotros podemos empezar a combinar etiquetas. Por ejemplo, dentro de la etiqueta de párrafo puedo utilizar strong para NRCL, ¿ya? Para darle importancia, ¿ya? Y así como strong, podemos hacer la letra itálica, subrayada, con rayón medio, como se le ocurra, ¿ya? Ahora, son más de 150 etiquetas en HTML. No las vamos a ver todas. Vamos a empezar a hacer aplicaciones en HTML básicas y va a depender de qué es lo que necesitas para que tú empieces a ocupar esta etiqueta. Voy a utilizar una etiqueta HR, ¿ya? Para que me haga una línea aquí, así, me hace una línea. Si se dan cuenta, la etiqueta BR de uso, la etiqueta HR no necesitan cierre, solamente lo usamos como objeto. Ok, voy a crear otra noticia sin el H. Pikachu 2 muere en la séptima temporada. Santiaguinos 2 aterrorizados. No, mira, son las 6:30. No, ¿qué hora es?
van a ser las 8. No tengo mucho. ¿Cómo dice esto? Perfecto. Tengo dos noticias. Quiero el cuerpo de la primera noticia, cuando yo le haga clic al link de la primera noticia, me mande a otra página en HTML. Por lo tanto, lo que debería hacer es el detalle de la noticia como otra página en HTML. Y aquí me va a ayudar usted, atrás. Sí, tú. ¿Qué debería hacer para crear la segunda página en HTML? Ya, crear un nuevo archivo documento. La extensión .texto, ¿está bien? ¿Está bien la extensión? Ok, HTML. ¿De qué se va a tratar mi página? Del detalle de la noticia. Detalle de la noticia 1. Perfecto. Le pongo a editar. ¿Qué debo hacer? Ya, ¿cuáles? Ya, ¿con cuál empiezo? HTML, ok. Creo al tiro la SR, muy buena práctica. Perfecto. ¿Perdón? Sí. O sea, sí, normativamente sí. Ok. El title, ok. ¿Y el title va a dónde? ¿A dónde va el título? Dentro del body. Ok, entonces creo la etiqueta body. Perfecto. Cierre body. ¿Ya? ¿Y a dónde va el título? Adentro del body. Ok, adentro del body, pongo title. ¿Así está bien? Sí. ¿Está bien el curso así? No. ¿Dónde va el title? Energía. Adentro, ¿cierto? Ok. Detalle la noticia, detalle. Y aquí en el body creo la noticia. Primero, un H3, que va a ser el contenido del título de la noticia, de qué se trata y de qué era la noticia. Pikachu, 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 muere. Pikachu muere. ¿Ya? Y el detalle. Perfecto. Detalle. Murió. Se lo tuitearon. Murió. Se lo pitearon. ¿Ya? Por borracho. Muy bien. Perfecto. Ahora, tengo dos páginas en HTML. Mi primera página y el detalle. ¿Cómo hago el link de esta página? ¿Sí? Necesito, aquí está mi página de detalle, está Pikachu muere. Necesito de alguna forma linkear esta página y vamos a utilizar un objeto que se llama el objeto A. Acá. Entonces, el objeto A, vamos dentro del mismo párrafo afuera, donde ustedes quieran, etiqueta de apertura y cierre. La etiqueta A sirve para hacer hipervínculos. ¿Qué es un hipervínculo? ¿Han visto cuando usted dice hagan clic aquí para ganarse $1.000.000 y ustedes hacen clic aquí? Es un hipervínculo. La etiqueta A, vamos a empezar a utilizar los atributos de un objeto. ¿Cómo se escriben los atributos? Primero, nombre del atributo. En este caso vamos a utilizar el atributo href, es igual, y el valor debe estar entre comillas. ¿Ya? ¿Qué va a ir en el valor, en el href? El nombre de la página que queremos abrir. Por ejemplo, quiero abrir la página detalle1.html. A href detalle1.html. ¿Qué es lo que va entre medio de la etiqueta A? Va a ir lo que quiero que salga como texto para que el usuario haga clic. En este caso, ¿qué podría ser? Ver más. Ok. Es el usuario número 99999. Claro. Que eres felicidades. Ver más. Vamos a ver cómo funciona esto. Si se dan cuenta,
es un texto común y corriente con la diferencia que ya está subrayado y tiene un pequeño color diferente y si yo paso la manito por encima, cambia. Cuando paso la manito por encima cambia y más encima si le hago clic encima de esto me envía de que murió, se lo pidieron por borracho. ¿Ya? Entonces, lo que van a hacer ustedes va a ser 3 noticias que se conecten con 3 páginas. Ahora, 10 minutos. Van a tener una página principal que va a tener un título, o sea, cualquier título. Título 1, descripción con un ver más. Oiga, profe, ¿podría mostrar un poco más? ¿Sí? Sí, ¿cómo? Título 2, la descripción, un ver más. 3 títulos y cuando hagan clic en el ver más van a ir a un archivo diferente que se va a llamar, no sé, detalle1.html. Cuando le hagan clic a esto, a otra noticia, detalle2.html, detalle 3. Y a estas páginas también hagan un vínculo que diga volver, donde cuando hagan clic me devuelva a la página principal. Y así vamos a empezar a linkear páginas. Código. Ya, consulta. Consulta. ¿Quién no ha entendido absolutamente nada de lo que hemos visto hasta ahora? Nada, nada. Perfecto. ¿Quién entiende pero no sabe cómo hacer la tarea? ¿Ok? 1, 2, 3. Perfecto. ¿No saben por qué no pueden cambiarle la extensión a un archivo? Igual yo creo que fue un poco rápido. Ya, pero no saben por qué no alcanzaba a tipear. Pero es que para eso son los minutos de ahora, que le quedan, oh mire, le quedan 6 minutos. No, mentira. Ya, 10 minutos desde ahora, no, 11 minutos desde ahora, hasta las 8:15. Ya, pero sí saben lo que hay que hacer. Lo vieron de que se podía hacer, ¿cierto? Linkear. Lo único que les falta entonces a ustedes es hacerlo. ¿Dale? ¿Quién tiene problemas en hacerlo? Porque la verdad es que no sabe cómo partir. ¿Cómo partí yo? Creo una carpeta, creo un archivo, le cambié la extensión al archivo y puse ese código adentro. Ya, perfecto. Entonces todos ya pueden resolver el primer requerimiento. Tiene que ser una noticia coherente. No pierdan tiempo en temas noticias. Me interesa el tema del linkeo de una página con otra. 10 minutos. Solo el linkeo. ¿Sí? Nueve minutos. Tres noticias. 3 linkeos. No, ¿por qué 9? 3, 4, 5, 6, 7. Menos. Me quedan menos minutos. Así como 8 minutos más.
7 minutos. Consulta, hasta el momento, ¿quién no ha podido hacer absolutamente nada? Perfecto, 1, ya, voy al tiro. ¿Quién nos queda en Chile? Pero hoy día partimos todos, en realidad. Ya, ¿qué nos queda? O sea, en el de soy propietario no. Ya, pues, pero ahí está o sea, ¿tienes ese hecho? No, ¿por qué? Porque cuando Por el tema del uso del computador. Es que por eso que lo que hicimos ahí fue todo de cero. O sea, en todo caso, todo ello está igual. Estamos todos igual. Ya, lo que hice fue primero fue el escritorio de una empresa. Sí, hasta donde. O sea, no, Ya. o sea, estaba viendo, ¿no? Cómo la hacía, ¿no? No, otra. Ya, adentro, tú realmente tienes que crear un archivo. Bórrase acá. Y cuando diga que realmente quién no entendió, por favor levanta la mano. Luego, hermano, yo. Ya, lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo. Porque al final lo que voy a hacer es lo electrónico y terminar de la veloz. Cualquier tipo de archivo conocimiento de texto. Ya, ahora, cualquier tipo de archivo. Por ejemplo, tenemos que yo creo que te hace aquí, segundo. Ya, ¿quién no entiende absolutamente nada tampoco? ¿Sí?
salto de página era BR. La pista que Para declarar un nuevo pago. Desde ahí voy a escribir un pago. Pero le pegué. ¿Qué más? Ya. 2 minutos. Vamos a decir. Voy a dar más tiempo porque. Mira aquí. Fue 5 Dale, minutos. dale. Ya chico, que no. Para el. Ah, porque Ya. Vamos a hacer un ¿Cómo se hace una nueva página? Ya. Ya. ¿Cuál es la estructura básica que sí o sí, cuál es la estructura básica que sí o sí debe tener el HTML? Primero, apertura y cierre de HTML, sí o sí, obligatorio. Segundo obligatorio, la etiqueta header, donde vamos a ir con la configuración de la aplicación. El title ya es opcional. Si es que no tiene un title declarado, va a tomar el nombre del archivo. No se va a complicar el web browser. Y otra etiqueta obligatoria, body, donde aquí va a ir nuestra aplicación. Esa es la estructura básica. HTML, head y el body. Nada más. Oye, y avísenme si voy muy rápido porque asumo, es que a veces asumo que como son SP, están en el medio y ya pueden escribir rápido. Pero veo que no. ¿Eh? Veo que estamos con Luis y Sergi metiendo de verdad. Ya, bueno. Ahora, a los detalles de la página, agrego una imagen. Ya, inicia uno, volví, inicia dos. Ahora, al detalle de la notación, la etiqueta verde para el salto de línea, sí. Ya. Acá el compañero utilizó referencias externas. En vez de poner una página propia, puso una URL como un pase a otro lado. Está bien, pero lo que nosotros queremos hacer es armar nuestro propio sitio, nuestro propio HTML. Dale, a ver, muéstrame tu carpeta. Entonces, ya tienes creado el noticia, detalle noticia. ¿Cómo haces el link de una página a otra? Poniendo simplemente el nombre de la página con la extensión. Nada más. ¿Sí? Bacán. Bueno. Ahora podría una imagen. ¿Ah? Sí, ¿La sí. imagen van en la portada? La idea de ponerle un detalle arriba, algún y ponerle detalle es que empiecen a soltar la mano con la etiqueta P y H. Ahora, sí, asusta. Muy rápido. Estamos, ya, está bien, asusta, pero tengan en cuenta de que esto, la estructura inicial va a ser siempre la misma. Cada vez que van a crear un archivo en HTML va a ser así. Las etiquetas se abren y se cierran así, nada más. La imagen en Cada detalle. Ya, a los que tengan listo esto, a cada imagen, o sea, perdón, a cada detalle de la página, agréguenle una imagen. Ahora, yo no les voy a decir cómo agregar una imagen.
va a ser un proceso de búsqueda e investigación por ustedes. Porque como yo les dije desde un principio, más de 150 etiquetas. Quiero que aprendan a buscar etiquetas de HTML en internet. Así es simple. Entonces si yo les doy un requerimiento, ok, quiero que cada página del detalle de la noticia inserten una imagen. Ustedes lo que van a hacer es buscar cómo insertar una imagen con HTML. ¿Ya? Y ojo, la imagen no debe ser tomada externa desde internet, porque es fácil, yo le puedo dar la URL externa. Tengo que descargar la imagen, dejarla acá la imagen, y esa imagen que está acá la leo con mi HTML. Recuerden que estamos haciendo una aplicación nosotros, desde cero, no tomando recursos de afuera. Empecemos a soltar la mano con esto, así que practiquen con esto, y el jueves vamos a ver más sentencias médicas. No, mentira. Vamos a seguir reforzando el tema de cómo navego entre una página y otra. ¿Ya? Noticias, 3 noticias, cada archivo con su propio detalle de noticia y cada archivo al medio con su respectiva imagen de la noticia. Chocó auto, un auto chocado. Y el trabajo de la imagen, que no pasamos en cómo hacer una imagen, cómo insertar una imagen, es simplemente para que aprendan a investigar un poco de HTML y de cómo aprendo a utilizar etiquetas que nunca he visto en mi estructura básica de sitio web. Ya, ¿alguna consulta hasta el momento? Consulta teórica, consulta práctica. Si se dan cuenta, teóricamente eso es lo que pasa en aplicaciones web. Prácticamente lo que nos está devolviendo el servidor es esto, nada más, nada del otro mundo. Etiquetas de apertura y cierre, así de simple. Lo que va al medio es texto puesto a manitos. Por mientras, porque después vamos a ir con base de datos, no mentira. Por respecto al jueves, la prueba. El jueves, la prueba viene solamente teoría y etiquetas de HTML. Por ejemplo, probablemente haga un HTML al reverso de la página que se ve así. Hago un HTML al reverso de la página, a manito. Entonces usted a manito va a abrir la etiqueta en HTML, abajo va a tener el cierre. Si es que se le olvida el head, un puntito menos.